A partir de hoy, espero con alta probabilidad un aumento en la volatilidad, en el movimiento, en el precio. Eso es bueno para nosotros los day traders. ¿Por qué? Déjame te lo explico en este video que ya empieza, sobre todo porque ya se publicó la noticia o las noticias y que incluso pueden esta semana seguirse incrementando. Así que empezamos este análisis del premercado el día de hoy, 16 de mayo del año 2023. Muy buenos días, Frank. Por si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group, de MDC Trading Academy. Y bueno, quiero compartir contigo hoy cuáles son mis escenarios de lo que pienso que puede pasar en la Bolsa de Valores esta semana. Pero antes que nada, quiero dar gracias a todas las personas que estuvieron pendientes porque la semana pasada pues estuve fuera de los mercados, estuve completamente ausente porque pues nada, no me sentía bien, me dio una infección y bueno, nada. Afortunadamente ya está todo bien, todo solventado, obviamente paso a paso. Todavía estoy, digamos, como me escuchan la voz, un poco congestionado. Sin embargo, bueno, estoy en play, estoy ya activo en los mercados y eso para mí es muy importante. Al final es lo que me mueve, la pasión y creo que en ese sentido no hay mejor cura que eso. Creo que espero contagiarlos un poquito con ese espíritu de te gusta tanto lo que haces que al final terminas haciéndolo, no importa que no te sientas en óptimas condiciones. Y es también una forma de entrenarse para poder estar en diversas condiciones ante un mercado que siempre está a la expectativa. Pero bueno, vamos a empezar. Me parece interesante que veamos varias cosas. Primero, se acaba de publicar las ventas al detalle. Estamos como en la semana de las ventas al detalle en todo lo que tiene que ver el comercio minorista. Y eso es muy importante para el inversionista. Me preguntarás por qué. Bueno, porque lo que hace el consumidor final termina siendo una vara o un termómetro muy importante desde el punto de vista económico para el inversionista. Y ahí puedes medir la sensibilidad de cómo está la economía en este momento, cómo están los consumidores, que son los que mueven todo esto. Y bueno, ahorita se acaba de publicar las ventas al detalle, las ventas minoristas del mes de abril y no fueron buenas, estuvieron por debajo de lo estimado. Eso no es, acuérdate que aquí siempre la comparación con lo que esperan los analistas es lo más importante. Y al estar por debajo, en ambas, tanto en las normales como en las core, digamos que de alguna manera hace que no tenga, a lo mejor no sea bien visto por el inversionista. Además, se acaba de publicar el dato de los reportes de las ganancias trimestrales de Home Depot y registró la peor pérdida de ingresos en aproximadamente 20 años, incluso reduciendo pronóstico para los meses o los trimestres siguientes. Y esto es importante porque digamos que en el caso de, insisto, para el inversionista, esto es uno de los termómetros más importantes de cómo está la economía para ese momento. Entonces, bueno, al no cumplir con la expectativa de lo que estaba pensando el analista, en ese sentido, pues obviamente el foco de atención sigue siendo muchísimo más rotundo hacia qué es lo que puede pasar. Incluso mañana, por ejemplo, perdón, el jueves va a reportar Walmart, otra de las importantes. Mañana reporta Target, otra de las empresas minoristas importantes. Así que esta semana, insisto, pienso que va a aumentar la volatilidad, el movimiento en la bolsa de valores derivado por estos datos. ¿Por qué? Insisto, el inversionista está viendo cómo está el consumidor, cómo es el estado de ánimo, cómo está haciendo sus gastos, cómo está consumiendo el minorista para así poder proyectar qué es lo que puede venir o cómo está el termómetro justamente de este momento, porque es un dato súper caliente. Cómo está en este momento la economía. Entonces, en ese sentido, pienso que esto le va a aportar movimiento, ya sea alcista o bajista a los mercados, pero le va a aportar movimiento y eso lo podemos ver en el VIX. Fíjense cómo en el VIX, que es el índice que mide la volatilidad del movimiento, también le llaman índice del miedo porque cuando se mueve mucho significa que los precios de las acciones deberían estar bajando y eso significaría que debería haber mucho miedo en el mercado. En este momento estamos en una zona de soporte, estamos en el VIX del S&P 500 y justamente esa zona de soporte debería subir, debería venir a lo mejor un rebote importante hacia arriba. Eso significa que el precio de las acciones pueden bajar porque hay una relación inversa y eso es interesante porque pudiera ir en vía del dato que acaba de salir con respecto a los datos minoristas que no, insisto, no fueron buenos. El dólar también sigue subiendo, en los últimos días ha venido subiendo versus los pares más importantes y eso también lo que quiere decir es que no es tan bueno para las acciones. Ahora, si vemos claramente el dato aquí
de los rendimientos de los bonos del tesoro, vemos que el de 2 años sigue estando allí en la zona de soporte, sigue siendo un poquito de mínimos más altos, con lo cual en ese caso estaríamos estables. Pero versus los dos indicadores anteriores que te acabo de mostrar, más las ventas minoristas de abril, más todo lo que tiene que ver con las ganancias, en este caso de Home Depot, que no fueron buenas, versus lo que esperaban los analistas, digamos que de alguna manera el mercado en este momento tendría que tomar una decisión. Por eso si lo vemos rápidamente, vamos aquí al índice del SP 500, una gráfica diaria, nos damos cuenta, miren cómo el mercado es como si se hubiera estacionado por completo versus lo que ha venido haciendo durante todo el año 2023, donde ha tenido movimiento fluido, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pues en los últimos días, prácticamente desde el 8, en la última semana, hemos tenido un mercado simplemente oscilando entre dos áreas. Aquí lo podemos ver claramente. Miren cómo el mercado hemos tenido, cada barra de estas azules significa como el fin de un día y el comienzo del siguiente. Fíjense como prácticamente el mercado ha estado entre dos áreas claramente definidas. Y el día de ayer, estando en la mesa de dinero que compartimos con todos los traders de MDC, decíamos que estábamos en un mercado oscilando, es decir, estamos entre dos áreas, pero pudiendo estar formando algunas tendencias internas. Y eso pareciera que es lo que está haciendo el mercado. Ahorita prácticamente justo esperando ese dato, miren cómo claramente el mercado durante la noche del día de hoy, un poquito la mañana, el mercado ha estado también dentro de esas áreas. Vamos a verlo un poquito más detallado. Fíjense claramente. Esto es lo que estaba haciendo el mercado el día de ayer. Miren cómo está haciendo el día de hoy. Otra vez coge pausa, coge mínimo. Miren la reacción de la noticia. Esta barra grande es la reacción de la noticia y justamente ahí el mercado ha parado y creo, y estoy bastante convencido, o por lo menos con alta probabilidad, que aquí alrededor del precio de 4.135 va a haber una gran camada de vendedores, perdón, de compradores, y alrededor de 4.152 a 4.156 una gran camada de vendedores. En el medio de esto, a mí particularmente no me da ningún placer o no veo ninguna entrada que sea para mí de alta probabilidad. Necesito ahí sí ver rompimiento, porque fíjense que dentro no ha hecho una estructura que pueda significar un ritmo claro para operar dentro del SP 500. Ahora, si logra romper, sí espero que empiece esa volatilidad que estoy esperando. Fíjense que la noticia de la mañana con también el reporte de las ganancias de Home Depot hizo que el mercado se moviera de manera interesante, pero ahorita acaba de detenerse. Espero que con la apertura podamos tener mayor movimiento, obviamente también con todo lo que tiene que ver con el techo de la deuda y esa negociación, que el mercado está bastante atento a lo que pueda pasar ahí. Ahora, si pasamos al NQ rápidamente, déjenme lo veo aquí en este punto, nos podemos dar cuenta que el NQ pareciera que sí estuviera marcando una tendencia hacia la alza. Fíjense cómo claramente el mercado estaba subiendo de manera clara hasta el día de ayer, justamente cuando se da la noticia del día de hoy, el mercado empieza a bajar. Esto es bueno porque gana movimiento, gana volumen, es lo que queremos ver. Ahora, si el mercado logra pasar el precio de los 13.419, en este momento está en 13.431. Si logra pasar ese precio de 19, pues claramente pienso que el mercado va a tener una corrida bajista bien interesante, mínimamente hasta llegar a los 3.000, a los 13.359, y ahí pienso que se va a marcar oportunidades de inversión hacia la baja de manera importante. Ahora, ¿qué pienso? Que la parte de la tecnología es la que ha venido marcando en el año 2023 nuevamente todo lo que tiene que ver con el movimiento, y pienso que si el NQ empieza a bajar a partir de ese precio, pues pienso que va a arrastrar el resto de los índices. Por eso pienso que es muy importante estarlo analizando en este momento. Incluso puede impactar fuertemente a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, porque hay en este momento, o pudiera empezar a darse nuevamente un nivel de correlación importante. Fíjense como Bitcoin, después de superar ese precio que les decía de 27.200 aproximadamente, llegó a mi siguiente zona de soporte, que era alrededor de los 26.000. De ahí hay una reacción, pero pienso que todavía puede seguir bajando alrededor de los 25.500. Vamos a ver, puede ser interesante, al menos el movimiento del precio que está haciendo claramente en este momento es de un patrón de reverso, es decir, un patrón que vaya a bajar. En el caso de Ethereum también, fíjense cómo rompe ese soporte importante que ahora se convierte en resistencia y llega justamente al precio de los 1.759 que te había marcado. En este momento estamos en 1.819, pero es muy probable que pudiéramos estar bajando al precio de 1.658, al menos con alta probabilidad. En el caso de ADA, se sigue cumpliendo ese canal alcista que no es guapo, no es lo mejor que podemos ver,
pero justamente está funcionando para entender dónde están los compradores y los vendedores. Ahí debería haber compradores. En el caso que no respete ese precio y caiga y rompe ese canal alcista que prácticamente lleva desde el año 2023, pues deberíamos llegar al precio de los 0.30 y caer de una manera fuerte, de una manera estrepitosa, diría yo, un 15 hasta un 20% en ese sentido. En el caso del oro, el oro es el que mejor comportamiento ha tenido en los últimos días prácticamente, o bueno, en los últimos días estamos hablando prácticamente del año 2023, finales de 2022. Justamente el mercado todavía podríamos ver un retroceso alrededor de los 1970 y ahí pienso que donde puede estar la mayor cantidad de camada de compradores en el corto plazo. Entonces, Frank, ¿qué pienso? Pienso que puede venir volatilidad esta semana por todo lo que te acabo de decir, todo lo que te acabo de explicar con respecto a las noticias. El mercado también tiene un ojo atento a todo lo que tiene que ver con la parte de las negociaciones del techo de la deuda. Te decía que también tiene un ojo puesto en todo lo que tiene que ver con las negociaciones del techo de la deuda, que es bien relevante, es súper importante. Sin embargo, todos los años es esta misma negociación y generalmente siempre llegan a un acuerdo. Entonces yo creo que el mercado generalmente da por descontado que va a haber una negociación. En ese sentido es importante, a pesar de que hayan siempre muchas noticias que corran el rumor de que, bueno, puede haber venido un default, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí también la parte de Secretaría del Tesoro tiene muchísima influencia en ese sentido. Y bueno, claramente en muchos de esos momentos ha salido a socorrer a todo lo que tiene que ver con el cierre del gobierno. Así que en ese sentido pienso que pudiéramos estar ganando volatilidad a medida que avance la semana. Yo espero que sí. Insisto, la data de las ganancias de los minoristas como Target y como Walmart, que quedan mañana y pasado mañana, van a ser muy importantes para el mercado. Así que, Frank, gracias, insisto, por todos los mercados, por todos los anuncios o por todos los mensajes que me han enviado por mi falta de haber publicado contenido con respecto a todo lo que tiene que ver el mercado. Pero bueno, ya saben la razón. Gracias por haber estado pendiente. Ya volvimos al ruedo y pues nada, hay que ponerle con toda. Un abrazo grande, que tengas un buen día de inversión y nos vemos entonces el día jueves. Abrazo grande, Frank. Bye.